Hemos analizado durante esos días muchos temas importantísimos de la Iglesia Católica respecto a los vientos fuertes y los escándalos que la están sacudiendo. En esos días lo hemos denunciado tanto en este como en el otro canal. Sin embargo, pues continuamos en batalla. El sacerdote, el Padre Santiago, nos da una ilustración tremenda de lo que está pasando en la iglesia y de cómo los vientos azotan la barca de Pedro y cómo antes de Semana Santa incluso parece que el escándalo se está poniendo fuerte y los vientos, vuelvo a repetir, nos intentan jalonear, confundir e incluso derribarnos de la propia barca de Pedro. De esto vamos a hablar el día de hoy en este programa de sábado, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Cuando hablamos de la invasión de bárbaros sin piedad que pretenden apoderarse de la Iglesia Católica, no estamos jugando. Estamos hablando ni más ni menos de alemanes y muchos obispos modernistas alrededor del mundo que de una forma u otra pretenden cambiar el futuro de la Iglesia Católica, cambiar la doctrina de la Iglesia Católica, hacer de la Iglesia Católica la ONG religiosa, se pudiese decir, más grande del mundo. Pues no es mentira, estamos diciendo la verdad. Hay una serie de escándalos, de sucesos que lo que nos revelan es el síntoma, no nos están revelando sino más que síntomas de la grave enfermedad que sufre la Iglesia Católica en estos momentos, el ajetreo, la batalla espiritual que estamos viviendo y justo antes de Semana Santa. Ha habido una serie de acontecimientos importantes que el Padre Santiago, perdón, me equivoqué, que el Padre Santiago nos va a resumir, que son muy importantes y es necesario entenderlos uno por uno. Es que vámonos de una vez para comenzar ese importante resumen. Con respecto al cisma alemán, por fin han empezado a moverse las cosas. Quizá la noticia más importante ha sido la carta que el prefecto del dicasterio para la liturgia, el cardenal Roche, ha dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Bazzi. Una de las cosas que aprobó el sínodo alemán era que se permitía a los laicos predicar en las misas y se les permitía celebrar bautizos. Roche, basándose en lo que está aprobado por la ley de la Iglesia, en el Código de Derecho Canónico, dice que de ningún modo los laicos pueden celebrar bautizos en Alemania, no están en una situación como en lugares de misión donde es imposible encontrar un sacerdote y que, según el código, la predicación del laico en la misa solo está permitida en casos muy excepcionales. Hay que tener en cuenta que esta es una de las conclusiones del sínodo que recibió más apoyos y que incluso el cardenal de Colonia, conservador, aprobó y apoyó esta decisión. No es la primera vez que un cardenal del Vaticano interviene contra decisiones del sínodo, pero sí es la primera vez que se hace después de terminar ese sínodo. Ya antes, hay que recordarlo, cardenales como el secretario de Estado Parolin, el prefecto de Doctrina de la Fe, la Daria, o el que era en ese momento prefecto de obispos, intervinieron diciendo que no se podían aprobar ciertas cosas. No les hicieron caso, las aprobaron, y esta es la primera vez que el Vaticano dice algo contra lo que está aprobado. En este punto concreto, repito, que era el menos problemático de todos ellos. Pero además ha habido otro asunto, creo que bastante significativo. El vicepresidente del episcopado alemán, Monseñor Brode, obispo de Osnabrück, estaba implicado en un caso de protección a sacerdotes pederastas. Él mismo lo había reconocido, que no había obrado correctamente, pero se había negado a dimitir y había insistido en que él no iba a dimitir. Y sin embargo, esta semana, sorprendentemente, el Vaticano le ha aceptado la dimisión. No sé qué ha pasado, pero cuando un señor dice que no va a dimitir y después dicen que le han aceptado la dimisión, es que probablemente no ha sido tal dimisión, sino ha sido una destitución. Bueno,
es que en la misma situación en que está Brode, está el propio Batzing, presidente del episcopado. Brode, insisto, es vicepresidente del episcopado alemán. Batzing está exactamente en la misma situación de Brode, implicado en un caso de protección a sacerdotes pederastas, y en la misma situación está el cardenal Marx, arzobispo de Múnich. Más aún, Marx incluso llegó públicamente a presentar la dimisión y el Papa en ese momento no quiso aceptarla. A mí me parece que esto es un aviso a navegantes. Es decir, si ustedes siguen así, vamos a intentar aplicar la ley, por lo menos con aquellos que tengan algún punto donde se les pueda destituir sin acudir a una destitución por causas dogmáticas. Y en este caso resultaría evidente el motivo y muy justificado. Pero llama también la atención que después de saberse esta destitución de Brode, el presidente del episcopado, Batzing, se ha lamentado. Ha dicho que lo sentía muchísimo porque es un gran colaborador suyo. Dimite un obispo por haber colaborado con sacerdotes pederastas no habiendo aplicado la ley de la Iglesia, y lo lamentan. A mí me parece la aplicación de ese principio mafioso de que como es de los nuestros puede hacer lo que quiera. Como este señor es uno de los que han defendido las tesis cismáticas, qué pena que le destituyan. Ustedes, es que ese señor ha obrado mal, incluso el propio Batzing ha obrado mal, y sea de los tuyos o no sea de los tuyos, lo que ha hecho ha sido algo tan grave que merece su destitución. Pero no, como es de los nuestros, como es procismático, pues entonces qué pena que le quiten. Pues no, pena ninguna. ¿Qué más da si es de los conservadores o es de los procismáticos, de los catoprotestantes? ¿Qué más da? Aquí hay una aplicación de una ley de que ese señor ha colaborado con sacerdotes pederastas, no denunciándoles, permitiendo que siguieran ejerciendo, y ese señor, sea de lo que sea, tiene que ser destituido. Además de eso, esta semana ha ocurrido algo que considero realmente muy importante. Los 5 obispos, mejor dicho, de 5 países que forman la Conferencia Episcopal del Norte, así se llama, los obispos de Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, han publicado un documento apoyando absolutamente sin ningún resquicio la moral sexual de la Iglesia. Es un claro enfrentamiento con los obispos alemanes. Están a favor de la moral sexual de la Iglesia y dicen que no se debe cambiar absolutamente nada. 2 cosas importantes. Por primera vez, una conferencia episcopal interviene después de concluido el sínodo alemán. Durante el sínodo, hay que recordarlo, habían sido los obispos polacos los primeros en decirlo. Pero era durante el sínodo, todavía no se habían aprobado las conclusiones. Ahora, aprobadas las conclusiones, los obispos del norte le dicen a los alemanes que con ellos no cuenten para este cisma que están gestando, que ellos están decididamente a favor de mantener la doctrina sexual, de moral sexual de la Iglesia. Y eso tiene también otra lectura importante, porque se podía pretender, y seguramente que algunos emborrachados de nacionalismo podrían decirlo así, que el norte, más listo, más inteligente, más moderno, más avanzado, etcétera, etcétera, más superior, se enfrentaba con el sur, más atrasado, más pobre, en fin, bueno. No, pero ahora resulta que el norte del norte, es decir, el norte de Alemania, les dice a los alemanes que ellos no están de acuerdo con sus tesis cismáticas. El norte del norte, que además son incluso más ricos desde el punto de vista de Producto Interno Bruto, el norte del norte le dice a los alemanes que con ellos no cuenten para el cisma. Ya no es una lucha entre el norte rico, moderno, progresista, avanzado, y sur, pobre, atrasado. No, oiga, aquí no estamos hablando ni de norte ni de sur, sino que estamos hablando de unas tesis cismáticas que no pueden ser aprobadas por la Iglesia. Y eso
los primeros que acaban de decírselo son precisamente los que están más al norte de Alemania o de Bélgica. Otro acontecimiento de esta semana extraño, por lo menos que en este momento resulta extraño, veremos el recorrido que tiene, es que se ha producido la dimisión de un jesuita importante, padre Zollner, de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Esta comisión es la que coordina el trabajo de la Iglesia con las diferentes conferencias episcopales, órdenes religiosas, etcétera, para llevar una vigilancia de protección de los menores de cara a impedir abusos sexuales o abusos físicos también por parte de miembros de la Iglesia, no solamente sacerdotes, sino también laicos comprometidos con la Iglesia. Bien, esta comisión está presidida por el cardenal O'Malley, que es arzobispo de Boston, y es un hombre que ha defendido absolutamente, sin el más pequeño titubeo, ha defendido los derechos de los niños a ser respetados íntegramente. Bien, bueno, pues Zollner, que es un miembro fundador de esta comisión, ha dimitido con unas acusaciones durísimas. Entre otras cosas, dice que ¿a dónde va el dinero? Está acusando a la comisión, por lo tanto, de desviar el dinero, quién sabe a dónde. El cardenal O'Malley ha contestado inmediatamente diciendo que está sorprendido, consternado y en total desacuerdo con las acusaciones gravísimas públicas de Zollner. Hay que decir también que Zollner, jesuita, recibió una carta de denuncia contra otro jesuita, el padre Rubnik, un famosísimo escultor, que recibió una carta de denuncia de una monja que había sido abusada presuntamente abusada por Rubnik, siendo aún menor de edad y que no hizo nada sobre este tema. Bueno, pues él, que está supuestamente implicado en la protección del supuesto pederasta Rubnik, bueno, pues él en cambio ahora se marcha de la Comisión de Protección de los Menores acusándoles, entre otras cosas, de robar el dinero, de desvío de los fondos. Una actuación compleja, habrá que ver qué recorrido tiene, porque pudiera ser, no digo que lo sea, pero pudiera ser una maniobra parecida a la que se hizo en Cáritas Internacional, acusándole no de desvío de dinero, pero de falta de buena organización, etcétera, y que hizo que el cardenal Tagle quedara fuera de Cáritas Internacional y además quedara tocado su honor y por lo tanto de alguna manera al margen de la lista de los papables, de los posibles sucesores del Papa Francisco. Si detrás está también esta intención de dejar al prestigioso cardenal O'Malley fuera de esta lista, pues eso realmente habrá que verlo con el tiempo. De momento, las acusaciones han sido hechas y también han sido rechazadas por el cardenal O'Malley. Estamos en un momento decisivo, difícil, con el Papa enfermo. Afortunadamente, todo parece prever que esta bronquitis está en vías de curación, con la Iglesia en esta situación de división interna gravísima, pero estamos también a punto de entrar en la Semana Santa. Nos unimos al Señor crucificado, aceptando por amor a Él el dolor que nos produce toda esta situación. Con respecto al cisma alemán, es duro. La Iglesia está viviendo unas circunstancias terribles, una división, unos enfrentamientos. El padre de Santiago fue muy claro. Debemos rezar. Sobre todo también nosotros debemos definirnos desde nuestra trinchera, saber defender lo que es nuestro. Desde nuestros hogares, créamelo mi hermano, que cuando se habla de defender la Iglesia hay mucho trabajo por hacer. Cuando se habla de restaurar la Iglesia hay más trabajo por hacer. Y creo que debemos agarrar fuerzas en esta Semana Santa, agarrar mucha energía, empaparnos de la pasión de Cristo para estar dispuestos a subir con Él al Gólgota, empaparnos de esa misericordia, esa fuerza de Jesucristo también,
y estar dispuestos a defender nuestra Santa Madre Iglesia. Y solamente la podremos restaurar si le damos el lugar a Cristo que se merece y volvemos otra vez a traer los valores cristianos, los valores que nos acercan a Dios al frente de nuestra sociedad. Una sociedad que ve a Cristo, que tiene a Cristo en el centro, cristocéntrica, se salva. Un pueblo que no tiene a Cristo, que se puede llamar cristofóbico, se pierde. Quede bien claro, hermanos en Cristo, y ojalá y estemos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para restaurar nuestra Santa Madre Iglesia.